Bueno, vamos a la palabra de Dios. Hay muchas cosas sucediendo en la iglesia que quiero anunciarles, pero primero quiero dar la palabra del Señor. Creo que lo más importante, para eso vinimos a escuchar la palabra del Señor. Y las mujeres, saquen ese tiempo para ser ministradas. De verdad, la palabra del Señor está llegando a los corazones y Dios está haciendo cosas lindísimas. Y dice el Salmo 126, versículos 1, 2 y 3: cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán las naciones: grandes cosas ha hecho Jehová con estos, grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Estaremos estaremos alegres. Que el Espíritu Santo hable la palabra, que cambie vidas, que renueve corazones, que cambie nuestra forma de pensar. Donde el hombre no puede llegar y su sabiduría, ahí llega tu palabra, Señor, cambiando lo profundo del corazón, encendiendo nuestras vidas. Espíritu Santo, que no sea yo, que seas tú. Tomamos lo que viene de Dios, desechamos lo que viene de los hombres y creemos que tú nos llamaste con un propósito y que esta palabra se cumplirá en nosotros, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. La semana pasada empecé una serie de enseñanzas que se llama El Regreso, y les estoy hablando de algo que el Espíritu Santo me habló hace año y medio mientras meditaba en la palabra de Dios y le decía: ¿qué es lo que está pasando? Muéstramelo. Y el Señor me habló y me dijo varias cosas, y solo como un pequeño resumen, porque les voy a pedir un favor. Si usted no escuchó la prédica la semana pasada, arrepiéntase en el nombre. Vaya al YouTube de la iglesia. El YouTube, usted cuando va para el trabajo, va manejando, va en el bus, o cuando tiene un receso, si lo dejan trabajar con música, puede trabajar y escuche. Esa prédica también está en un podcast, en el podcast de la iglesia, y usted puede escuchar esa prédica. Y necesito que la escuche, porque todo lo que Dios creó en este mundo tiene un principio y tiene un final. Todo tiene que empezar y tiene que terminar de una o de otra manera. Solo Dios es eterno y su palabra. El cielo y la tierra pasará, pero sus palabras no pasarán. O sea que ese proceso entre iniciar y terminar es lo que estamos viviendo. Cuando yo inicio algo que nunca termina, eso me genera ansiedad. Si no cierro ciclos, si no empiezo algo nuevo, si no termina algo y empieza, eso genera en mí ansiedad, genera en mí temor. A veces no sé qué es lo que tengo que hacer y empiezo a dar vueltas y vueltas, y así es como me decía el Espíritu Santo que estamos viviendo muchas veces como papás, como hijos, como empresarios, como personas que quieren algo nuevo de Dios, de fe. Y el Señor me dijo: ¿cuándo cerraron el templo? Porque la iglesia nunca la van a cerrar, porque la iglesia somos usted y yo, ¿verdad? Lavados con la sangre de Cristo. ¿Cuándo cerraron? Yo le dije: el 15 de marzo del 2020. ¿Y cuándo la abrieron? No recuerdo. Le dije: no recuerdo. Y entonces me dijo: es que sabes que, Eduardo, de la misma forma como se cerró, tiene que haber un día donde se abra. Y cuando tú hagas eso es como un acto espiritual para decirle a la gente que regresó la iglesia, que regresamos. No a un edificio, regresamos. No es el regreso de un edificio, es mi regreso. Voy a retomar, voy a revivir, voy a rehacer, voy a reconstruir, voy a trabajar en esto. Y de esto les he estado hablando, y quiero sembrar palabra en sus corazones para prepararlos para este 30 de octubre, que va a ser algo grande que Dios va a hacer. Y hoy les quiero hablar de nuestros sueños. Y empiezo con el libro de Salmos en el 126, porque ahí dice que cuando Dios nos hiciere volver de la cautividad, seremos como los que sueñan. Y contarles una historia que la mayoría de ustedes ya me imagino que debe saber, que Jerusalén era una ciudad gobernada con personas que no tenían temor de Dios y pecaban y no hacían lo correcto. Y Dios levantó a profetas como Jeremías para advertirles que si no cambiaban iban a destruir la ciudad, se iban a llevar preso a lo mejor de Jerusalén a Babilonia, y al final así sucedió. Y entonces fueron llevados cautivos a Babilonia, y Dios dijo: van a estar ahí 70 años.
Algunos escaparon, otros se escondieron y sobrevivieron en una Jerusalén destruida, destruidos sus muros, sus puertas, absolutamente todo. Y empezaron a vivir un tiempo duro y de miseria mientras sus hermanos estaban lejos en Babilonia, sirviendo en aquel reino. ¿Por qué les explico todo esto? Porque ellos están diciendo: cuando el Señor nos hiciere volver, podremos soñar, seremos como los que sueñan, podremos mirar hacia el futuro y retomar lo que siempre quisimos hacer. Y hace unos 2 semanas mi esposa Andrea y yo fuimos a una conferencia que nos invitaron. Habían pastores de todo el mundo ahí, y en ciertos momentos hicieron como convivencias por continente. Y entonces obviamente nosotros fuimos a la parte, nos tocaba la parte de Latinoamérica. Así que fuimos a aquel lugar y habían pastores de toda Latinoamérica. Algunos los conocíamos, otros no. Nos saludábamos, orábamos y compartíamos un café. En un momento, uno de los líderes de todo este movimiento entró y unas 8 personas entraron detrás de él. Y cuando nosotros estábamos ahí, entraron esas 8 personas con él. Él interrumpió la reunión y dijo: yo sentí de Dios hacer esto aquí, así que quiero presentarles a los pastores de Ucrania que vinieron. Entonces entraron esas 8 personas, entre hombres y mujeres, se pusieron en el centro y dijeron: Dios me dijo que oráramos por los pastores de Ucrania. Pero somos de Latinoamérica. Dicen: sí, los latinos que oren por los de Ucrania. Y de verdad, ahí, ya usted sabe cómo somos, ahí encendimos la mecha, ¿verdad? Y empezamos a orar y a clamar, y empezamos a verlos a ellos llorar. Algunos cayeron hincados, obviamente seguro ni entendían nuestra oración. Después personas empezaron a profetizar y empezamos a orar, y hubo un ambiente tan increíble. Y mientras yo los veía a ellos, yo me preguntaba: ¿con qué pueden soñar ellos? ¿Con qué pueden soñar? Cuando más del 70% de su iglesia se fue para otro país. Cuando los que quedan, muchos murieron. Se mantienen firmes en sus iglesias a pesar de que los bombardean. ¿Con qué pueden soñar ellos? ¿Qué pueden mirar hacia el futuro? ¿Qué pueden desear de la vida? Y verlos ahí hincados llorar, mi esposa y yo, y nos acercamos y oramos y entre todos los bendijimos. De verdad que yo sé que hay muchas cosas que no están bien en nuestro país. A veces uno no sabe si sacar la panga o el carro, ¿verdad? En las calles que tenemos, a veces uno ve unos huecos y dice: aquí me monto un jacuzzi, ¿verdad? Un país tan pequeño y tan ingobernable por el orgullo tan grande que hay en el corazón de los costarricenses. Un país tan educado, y la educación a muchos se le ha subido a la cabeza. Otros que deberían gobernar para la gente lo hacen para sus propios intereses, cuando la gente los puso ahí. Y vemos un país como el nuestro, que podríamos decir, podríamos ser una potencia, pero no lo logramos y nos quejamos. Pero en realidad, hermanos, estamos lejísimos de lo que esos pastores estaban viviendo. Tenemos que darle gracias a Dios por Costa Rica. Tenemos que darle gracias a Dios por el país donde estamos, porque saben que ustedes y yo vivimos un país donde todavía se puede soñar, donde todavía se puede mirar hacia adelante y creer por algo. Hay alguien que tiene que estar conmigo en esta mañana. Y ¿sabes qué me decía el Espíritu Santo? Hay mucha gente que estos dos últimos años les mató los sueños, les mató la creatividad, les mató la alegría. Entraron en modo supervivencia. Dice las noticias que más del 50% de los costarricenses ha quedado dañado emocionalmente después de estos 2 años que pasaron. ¿Y saben qué? El Señor me dijo que ese ciclo había que cerrarlo para empezar algo nuevo. Y que hay que abrir un regreso de la iglesia poderoso. Sí, nos cerraron un día, pero nosotros vamos a decir: volvemos a abrir este día. Volvemos a abrir el cielo, marcamos un nuevo tiempo. Hay alguien que tiene que estar conmigo en esta mañana. Yo decido creer que algo nuevo de Dios viene para mi vida. Y le quiero hablar de esos sueños. Le quiero hablar a la gente que dejó de mirar hacia adelante, que dejó de creer,
que dejó de soñar, que dejó de ser creativo y que está en modo supervivencia, donde el centro de su vida es usted. Una cosa es un sueño. Vea, hay necesidades, hay deseos y hay sueños. Las necesidades son todas aquellas cosas que son vitales para nuestra supervivencia. ¿Ok? Esas son nuestras necesidades. Sin ti me muero, mi amor. Baby. Oh, baby, I love your way. Every day. Y usted está ahí. Ay, ¿qué? Se va a morir nada. Se va a morir. Déjese de habladas. Todos los años que no tuvo esa novia, se va a morir usted. O sea, no, necesidades. Necesitamos comer. Con este frío. Oye, carne. O por lo menos sopa negra. Con guineo, plátano maduro, huevito, arrocito y a la par un bistec y aguacate. Ya no sigo porque se arma la masacre aquí, hermanos. Necesitamos descansar. ¿Ves qué barbaridad? Somos 3 amenes. Necesitamos descansar. Es más, yo cuando sea presidente voy a pedir vacaciones de las vacaciones para todo el país. No voten por mí porque nunca me voy a tirar. ¿Oyeron? Lo que les quiero decir es que el cuerpo necesita descanso, necesita dormir. Necesitamos un techo y sin goteras. Necesitamos transportarnos. Por eso Dios a todos nos dio un dos patas para que caminemos. ¿Verdad? Usted tal vez necesitará una cosa u otra, pero ¿sabes qué dice la palabra de Dios en el libro de Lucas? Lucas en el capítulo 12. Dice la palabra de Dios, versículos 29 y 30. Vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estén en ansiosa inquietud. No estén en ansiosa inquietud. ¿Por qué? Porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, pero su papá sabe que usted tiene necesidad de esas cosas y le va a proveer absolutamente todo lo que usted necesita para sobrevivir. ¿Hay alguien que lo cree en esta mañana? Si se lo va a dar de ser al Señor con fe. Yo tengo un papá en el cielo que me provee todas mis necesidades. Ahora bien, no solo están mis necesidades, están mis deseos. Todos tenemos deseos, tenemos anhelos, muchas veces influenciados por el mundo, por la temporada, por lo que vemos, por lo que nos vendieron, por lo que nos gusta. Y tenemos deseos. Y en algún momento usted deseó un Nokia 6120. Todos tuvimos ese. Pero ahora usted quiere iPhone. Sans, hoy estoy puro comercial aquí hoy, ¿verdad? Pero ahora usted quiere el teléfono y ocupa una cámara y que tenga esto y los deseos cambian, las cosas cambian. Y entonces esos deseos van cambiando y van según el tiempo que estamos viviendo. Y eso es fluctuante. Los deseos tienen que ver con las emociones, tienen que ver con las cosas que nosotros empezamos a hacer, a vivir. Pero quiero decirte algo, también a Dios le importan tus deseos. Por eso dice el Salmo capítulo 37 en el versículo 4, en la versión Dios habla hoy. Dice la palabra de Dios: ama, no lo escuché, ama al Señor con ternura y Él cumplirá tus deseos más profundos. Aún de tus deseos el Señor tiene cuidado. Aún de las cosas que tú quisieras. No sé cuánto les ha pasado que quieren algo, desean algo y tal vez no se lo han dicho a alguien y pum, Dios te lo manda y lo recibes y usted dice: wow, yo no se lo dije a nadie. Dios tiene cuidado de mí hasta las cosas que no he dicho. Él me conoce, me ama. ¿Alguien le ha pasado eso alguna vez? Amén. Y yo he visto a Dios muchas veces. Ahora bien, el crecimiento y la madurez espiritual está cuando tus deseos se alinean a la voluntad de Dios. Cuando tus deseos se alinean
a lo que Dios dice. Por eso dice la palabra de Dios: contemplar al Señor en la hermosura de la santidad. Porque la santidad es hermosa. Tú te vas a dar cuenta que estás creciendo espiritualmente hasta el momento donde disfrutes la santidad de Dios. Cuando tus deseos se alinean a la voluntad de Dios. Cuando usted estaba en el mundo, su deseo es la secretaria. Eso no le agrada a Dios. Usted tiene su esposita. Cuídela, abrácela, chinela. Ninguna mujer me apoyó, pero está bien. Trátela bien. Cómprele cremas, porque el Señor viene por una esposa sin mancha y sin arruga. Cómprele cremas, maquillaje, dele plata para las uñas, para el pelo. Cómprele ropa y la entrada del Congreso de Mujeres. Si no, por lo menos un boli en la pulpería y camine con ella en la mano. Pero ¿saben qué? Nuestros deseos se tienen que alinear a la voluntad de Dios. Cuando tú alineas tus deseos a la voluntad de Dios, estás creciendo espiritualmente. Ahora bien, están nuestras necesidades y nuestros deseos, pero también están nuestros sueños. Nuestros sueños no tienen que ver con nosotros, no tienen que ver con lo que nosotros pensamos o hacemos. No tiene que ver conmigo. Los sueños tienen que ver con el propósito de Dios para mí, con la revelación de Dios para mi vida. Una de las cosas que le dio a mucha gente en la pandemia fue una crisis existencial, y hasta una crisis existencial de fe. Si existe Dios, si esto, si aquello, y empezaron a luchar en sus corazones, perdieron sus sueños, se pusieron en modo de supervivencia. Y cuando estoy en modo de supervivencia, solo me importan mis necesidades y mis deseos, porque mis sueños tienen que ver con lo que Dios diseñó para mí, con lo que Dios tiene para mi vida. Si tu sueño es esa empresa grande, tal vez estás viendo muy corto, porque tal vez en ese sueño está incluida toda la gente que le puedes dar trabajo. Si en tu sueño está esa carrera profesional para que seas la doctora más exitosa o el doctor más exitoso de este país, tal vez estás viendo muy corto, porque tal vez se trata de toda la gente que vas a ayudar a salir de una enfermedad. Tal vez en tus sueños está esa carrera de ingeniería y sueñas con graduarte y ser un gran profesional, pero tal vez detrás de ese sueño está el propósito de Dios para que puedas crear algo, programar algo que ayude a todo el país a tener una mejor vida. Nuestros sueños muchas veces tienen que ver con el propósito de Dios para nosotros. Entonces, cuando vienen temporadas que no terminan y damos vueltas y vueltas, dejamos de soñar, dejamos de avanzar. Y el Espíritu Santo me dijo: dile a ellos que tienen que retomar sus sueños, tienen que retomar la visión, tienen que volver a alcanzar lo que perdieron, tienen que volver a mirar hacia adelante. Tienes que reedificar ese negocio, cambiar lo que haya que cambiar, retomar tu camino. Tienes que seguir adelante. De eso se trata esto. Hay que luchar, hay que avanzar. Esos sueños el Señor nos los puso en el corazón. Y José, cuando era un adolescente, soñó y sus hermanos le hacían mucho bullying. Y él soñó que sus hermanos se postraban delante de él, y él se pudo haber levantado y decir: ahora sí van a ver, ahorita cómo van a caer aquí. Pero no, Dios solo le mostró un poquito de la luz de su sueño. ¿Saben por qué? Porque detrás de eso poquito que él vio, él no se imaginó que para que eso sucediera, él iba a ser el número 2 de Egipto, el número 2 del imperio más poderoso sobre la tierra. Y si él hubiera agarrado ese sueño como: ahora sí se van a hincar, y no hubiera visto todo lo que Dios iba a hacer con él, tal vez no hubiera llegado donde iba a llegar. Para que tú cumplas los sueños que Dios puso en tu corazón, necesitas obediencia, necesitas escuchar la voluntad de Dios. El reto extremo de carácter se hace en un lugar que es muy humilde, y en ese lugar se toma comida y se lleva. Los legendarios saben lo que estoy hablando, así que no voy a hablar mucho. Y se lleva comida, y unos muchachos fueron a una casa y entraron a donar la comida y a orar por ellos. Y había un niño, el niño tomó la comida y se alegró mucho y sacó un tarro de leche condensada pequeño y dijo: lo que siempre soñé comer, lo que siempre soñé comer, galletas soda con leche condensada. ¡Qué bendición! Y dice: lo que siempre soñé.
¿Se pueden imaginar? Ese es el sueño de ese niño. Cuando estás en modo de supervivencia, no te da para soñar más allá. Si ese niño supiera el potencial que tiene en matemáticas, en ciencias, en ingeniería, en leyes, que Dios lo hizo con la potencia para conquistar lo que Él quiera conquistar. Escúchame bien, si tus sueños están a nivel de tus necesidades, es porque conoces muy poco a tu papá. Si tus sueños están a nivel de tus necesidades, es que conoces muy poco a tu Padre Celestial que te ama. Porque Él te hizo para algo grande. Él te hizo para soñar, para cumplir, para creer, para avanzar. Hay alguien que tiene que estar conmigo en esta mañana. Hay alguien que tiene que estar conmigo y creer. Hey, y ¿sabes qué? Por eso regreso a Salmo 126, porque ¿qué pueden soñar? Cuando Dios nos hiciera volver a la cautividad, seremos como los que sueñan. ¿Qué pueden soñar ellos cautivos en Babilonia? ¿Qué pueden soñar? Nada, no pueden soñar nada, no tienen libertad. Y aunque la historia dice que hicieron negocios, que Dios los puso en lugares de honra, que Daniel estuvo con Nabucodonosor, que aquellos 3 jóvenes les calentaron el horno y habían 4 cuando entraron ahí porque el Señor estuvo con ellos. Y aunque vemos milagros y testimonios y cosas grandes, ese no era su patria. Ellos querían regresar. Si Dios nos hiciera regresar, volveremos a ser como los que soñamos. Volveremos a retomar. Le estoy hablando a la gente que dejó la universidad. Le estoy hablando a las personas que están diciendo: hoy es que usted no sabe la edad que tengo. Es que no me interesa ni su edad, no me interesa ni dónde está usted en esta etapa de su vida. Lo que le estoy diciendo es de parte de Dios. Si usted obedece a Dios y se somete a Él, usted va a poder lograr lo que Él determinó para su vida, porque el propósito de Dios está intacto. Él no anda preguntando por su edad, sino pregúntele a Sara a la edad que dio a luz, si no pregúntele a Caleb a los años que conquistó la tierra prometida. Si no lean la palabra de Dios, es el tiempo que nosotros digamos: yo voy a cerrar este tiempo, voy a empezar algo nuevo. Y de todos los regresos, uniéndolo con los sueños, voy a hablar de ese regreso del cautiverio. Cuando ellos pasaron 70 años, ya pasaron 70 años, un tiempo se cumplió, ahora tenía que empezar algo nuevo. Dios usó muchos hombres y mujeres de Dios. Algunos están registrados en la Biblia, otros me imagino que no. Pero uno de ellos fue Nehemías. Nehemías era el copero del rey, y como copero del rey tenía una cercanía increíble, ¿verdad? En aquel reino con él. Él no solo servía el vino, sino que lo tenía que probar primero, y si no se moría, entonces el rey podía tomar de ese vino. Era un trabajo súper cercano, de demasiada confianza, vigilancia 24/7 para Nehemías. Vivía en el palacio y estaba con todos los privilegios y toda la comida que comía el mismo rey. Todo era una posición de confianza, pero él sabía cuáles eran sus raíces. Él sabía que no pertenecía ahí. Así que el libro de Nehemías es un libro apasionante. Léanlo con sus hijos en la Nueva Traducción Viviente o la Nueva Versión Internacional. Léanlo con ellos, es una historia increíble. Pero voy a escoger los primeros 4 versículos para describir el corazón de Nehemías, porque dice Nehemías 1, versículos 1 al 4, palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Anani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado. Diga conmigo: habían escapado, que habían quedado de la cautividad por Jerusalén. Versículo 3, me dijeron: realmente los que quedaron de la cautividad allí en la provincia están en gran mal y afrenta. 70 años después, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Versículo 4, cuando oí estas palabras me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Cuando escuché estas palabras, dice, me dolió, me senté, lloré, me afligí, me tiré al piso. Me dolió todo lo que ellos estaban viviendo. Pero ¿sabes qué? No me quedé ahí. Me levanté, oré, ayuné, busqué al Dios de los cielos. Me acerqué a Él por una respuesta. Me acerqué a Él porque Él es poderoso para responderme. Nehemías, Dios lo despertó para que edificara los muros de la ciudad. Y le estoy hablando a gente que sabe que ahora tiene que reedificar algo en su vida. Tengo que reedificar mi relación con mis hijos. Tengo que reedificar mi familia. Tengo que reedificar mi negocio. Tengo que hacer algo nuevo,
¿Por qué? Porque está destruido. Sí, se vale llorar para todos aquellos que perdieron un familiar, un amigo. Sí se vale llorar para los que perdieron un trabajo, un negocio. Sí se vale llorar, sí se vale estar triste para todos aquellos que sufrieron una pérdida en esta temporada. Lo que no se vale es quedarse ahí. Hay que levantarse, ayunar, orar, buscar al Dios de los cielos, porque viene una temporada donde vas a reedificar mucho más allá de lo que un día perdiste. Alguien tiene que estar conmigo en esta mañana. Hey. Entonces Nehemías dijo: voy a reedificar los muros. Dios lo usó y lo envió. Dios le proveyó todo. Y no estaría mal una serie del libro de Nehemías para aprender mucho de cómo empezar algo nuevo. Nehemías se levantó y reedificó y levantó los muros a pesar de los enemigos que habían a su alrededor. Pero en ese mismo tiempo, ¿sabes qué? Dios despertó a otro hombre que se llamó Esdras. Esdras era un escriba que escribía. ¿Qué nivel? Esdras escribía la palabra, lo escribía. Y los escribas se encargaban de reproducir todos los manuscritos de una manera fiel. Y Esdras era de los mejores que habían. Y Dios lo despertó y le dijo: quiero que restablezcas la adoración en Jerusalén. Y Nehemías levantó los muros, pero Esdras fue despertado para restablecer la parte espiritual en aquella ciudad. Y necesitamos gente con el corazón de Esdras también, que necesita restablecer la adoración en su vida, la adoración en su casa. Necesitas restablecer el servicio. Necesitas restablecer tu relación con Dios. Necesitas restablecer la adoración. Y de todo el libro de Esdras, que también para mí es apasionante, tomo el capítulo 3 en el versículo 6, porque dice la palabra de Dios: desde el primer día, Esdras llegó, el templo no estaba edificado, los muros y todo era donde se había enfocado la gente. Y Esdras entonces llega y no está, y entonces él dice: yo vengo a restablecer la adoración a Dios. Y dice que desde el primer día del mes séptimo comenzaron a ofrecer holocaustos a Jehová, pero los cimientos del templo de Jehová no se habían echado todavía. Entonces, cuando Esdras llega y dice: voy a presentar sacrificios a Dios, no se puede porque no hay templo. Hasta que haya templo adoramos. Esdras dijo: no, vamos a adorar, porque primero es el corazón y luego los recursos. Porque primero es la visión y luego la provisión. Y si tú eres una persona que está esperando tenerlo todo para arrancar lo que Dios te dijo, estás perdido. Tienes que arrancar lo que Dios te dijo, y en el camino Dios te va a enviar todo lo que tú necesitas para que puedas lograr lo que Él te ha prometido. Hay alguien que está conmigo aquí en esta mañana y dice: hey, ese soy yo. Levante su mano derecha y diga: primero el corazón, luego los recursos. Primero la visión, luego la provisión. Otra vez: primero el corazón, luego los recursos. Primero la visión, luego la provisión. Muchas veces queremos tenerlo todo, que todo sea como nos parece, pero así no funciona el reino. Esdras llegó y dijo: establezcamos la adoración. Ofrecieron holocaustos, levantaron a Dios, y luego de eso entonces echaron los cimientos del templo. ¿Saben qué? Yo amo la iglesia Oasis. Bueno, si querían, yo amo la iglesia Oasis. Amo a cada uno de ustedes. Oro por ustedes, ayuno por ustedes. Yo creo, pero les voy a decir algo. Yo creo que como iglesia necesitamos un poco más de pasión por el Señor. Necesitamos un poco más de amor por Dios. Necesitamos un poco más de expectativa, no de lo que el mundo puede hacer, sino de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Necesitamos un poco más de fuego para evangelizar, para predicar, para gozarnos en la bendición de poder servir al Señor. Aquella gente había vivido 70 años sin su templo, 70 años sin un lugar para adorar, 70 años sin libertad. 70 años donde ellos allá en Babilonia lo tenían todo, tenían comodidad. Dice la historia que hicieron negocios, que sus hijas se casaron ahí, sus hijos tuvieron nietos. Y toda esa gente, ¿por qué iba a desear llegar de regreso a una tierra destruida y dañada? Porque ¿sabes qué? La comodidad es el peor enemigo de nuestros sueños. La comodidad es el peor enemigo de lo que tú quieres lograr en la vida. Y lo único que te vende este mundo es comodidad.
Es lo único que te puede dar, que te vende, que tienes que estar mejor, que tienes que estar tranquilo. No. Tú necesitas lograr algo en Dios. Naciste para conquistar y no para ser conquistado. Y el enemigo número uno de tus sueños es tu comodidad. Si quieres lograr algo en la vida, no le preguntes a la gente qué hiciste para lograrlo. Pregúntale qué tuviste que dejar de hacer. Es probable que la gente que haya logrado algo tuvo que dejar de dormir un poco. Gracias por un amén, hermano. Es probable que hayan tenido que sacrificar algo para llegar a donde llegaron. Noches, dinero, esfuerzo, pero lo lograron. ¿Hasta dónde podrías llegar tú con la bendición de Dios? Imagínate. Es la comodidad nuestro enemigo. Ahora bien, ¿por qué les digo lo de la pasión y la comodidad? Se los digo porque Esdras llegó a motivar tanto y estableció tanto la visión que ellos dijeron: construyamos el templo, echemos los cimientos. Y dice en Esdras capítulo 3, un poco más adelante, ¿cuántos están recibiendo la palabra de Dios? Es que hoy que sí que los oigo callados hoy. Y dice Esdras capítulo 3 versículo 3: y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas, y a los levitas hijos de Asaf con címbalos, para que alabasen a Jehová según la ordenanza de David, el rey de Israel. Versículo 11: y cantaban alabando y dando gracias a Jehová y diciendo: porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo y alababan a Jehová. ¿Sabe por qué? No porque había un culto ungido, no porque estaba pasando nada, sino porque se echaban los cimientos de la casa del Señor. La gente se alegraba y gritaba. Ellos sabían lo que eso significaba para ellos. Y muchos de los sacerdotes, de los levitas, de los jefes de casas paternas, ancianos que habían visto la primer casa, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz. No lloren, porfa. Mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. Versículo 13: no se podía distinguir el pueblo, el clamor de los gritos de alegría de la voz de los lloros, porque clamaba el pueblo con gran júbilo y se oía el ruido hasta lejos. Se pueden imaginar 70 años destruidos y en tristeza, y llega Esdras, y bueno, llega Nehemías, edifica los muros, porque no se quedó llorando y triste y deprimido, sino que se puso a orar y a ayunar, y Dios le abrió apuestas. Llegó Esdras y empezó a levantar el holocausto y la adoración, y entonces empezó Dios a hacer cosas. Dijeron: construyamos el templo. Lo construyeron. Pero ¿saben qué? El tercero, y con esto termino mi mensaje de hoy en esta mañana, fue Ageo. Yo sé que hay muchos otros hombres, pero Ageo llega en un momento donde Nehemías reconstruyó los muros, Esdras restableció la adoración. Pero ¿saben qué pasó con aquel templo? Echaron los cimientos, pero no lo terminaron. Echaron los cimientos, pero no finalizaron la obra, ¿verdad? Y aquel día de júbilo y de alegría, ¿verdad? Y aquel gozo terminó. Y el libro de Ageo nos describe qué fue lo que pasó. Porque dice Ageo capítulo 1 versículos 2 al 7. ¿Cuántos están recibiendo la palabra de Dios? Dice: así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo: este pueblo dice: no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, versículo 4: es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: mediten bien sobre sus caminos. Mediten bien qué está pasando. Siembran mucho y recogen poco. Comen y no se sacian. Beben y no quedan satisfechos. Se visten y no se calientan. Y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Mediten en sus caminos. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está sucediendo? Ellos empezaron la construcción, empezaron la adoración, reconstruyeron los muros, pero lo dejaron. Y Dios les dice: ustedes tienen sus casas artesonadas. ¿Cómo está la casa de Dios?
Y a mí me marca mucho, porque si hay un lugar donde uno nunca va a terminar de hacer algo, es en la casa. Bueno, solo yo en la mía. Entonces, cambien ese clavo, pónganme otra lámpara, arreglen aquí, se armó un hueco, se dañó el baño, vayan a esto. Nunca vamos a terminar. Las casas son infinitas. ¿Es que sí? Siempre hay algo que hacer, siempre hay algo que pintar, siempre hay algo que hacer. Y ellos están diciendo: no, voy a poner esto, voy a hacer esto, después voy a dejar esto, no, voy a empezar a hacer esto, voy a hacer esto, después dejo la casa de Dios, no, voy a empezar, le voy a meter esto, después hago la casa de Dios. Y empezaron a agarrar a Dios, empezaron a hacer cosas muy importantes para ellos. Se pusieron en modo supervivencia. Tenemos 70 años aquí de habernos ido. Ahora llegamos y esto está destruido. Pensemos en nosotros, en nuestras casas, en nuestros hijos. Y no se dieron cuenta que comían y no se saciaban. No se dieron cuenta que se vestían y no se calentaban. No se dieron cuenta que bebían y no estaban satisfechos. No se dieron cuenta que recibían su salario. ¿Y a dónde se fue? No sé dónde se fue. En saco roto. Y entonces Él les dice: mediten, mediten. ¿Por qué? Porque es el tiempo de retomar lo que dejamos con Esdras. Es el tiempo de retomar el templo de Dios. Es el tiempo de retomar lo que yo dejé tirado, de retomar mi carrera universitaria. Es el tiempo de retomar lo que yo dejé por ahí, de mi familia, de mi casa, de mi sueño. Es el tiempo de retomar lo que yo siempre pensé que iba a lograr. Es el tiempo de retomar mi servicio. Es el tiempo de retomar las cosas que por un momento y por el tiempo que viví las dejé por ahí. Es el tiempo de retomar mi relación con Dios como nunca antes lo he hecho. Mediten en sus caminos. Si desde que abandonaron sus sueños y lo que Dios puso en su corazón están mucho mejor, o algo necesitas hoy, el Señor te está llamando a reconstruir, a restablecer y a retomar, a regresar como esa iglesia poderosa de Dios. No me quiero ir sin darles una promesa de Dios, porque en el mismo libro dice Ageo capítulo 2 versículos 8 y 9, dice el Señor de la iglesia Oasis, el Señor de tu casa y de tu familia: mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Hey, alguien tiene que creer esto. Versículo 9: la gloria postrera de esta casa, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar. Oh, alguien tiene que alegrarse en esta mañana. Alguien tiene que creer que la gloria postrera será mayor que la primera, que daré paz en este lugar, daré paz en tu casa, daré paz en tu corazón, daré paz en tu familia. Alguien tiene que decir: es el tiempo de regresar, es el tiempo de retomar, es el tiempo de soñar, es el tiempo de creer. Oasis, levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria del Señor. El Espíritu Santo está aquí esta mañana. Es a ti, Señor, no es a ningún hombre. Es a ti, es a tu palabra, es a lo que dijiste de mí, de mis hijos, de mi casa, de mi familia. Yo lo celebro, yo lo vivo, yo lo creo. Hay alguien aquí que está encendido por el Espíritu Santo.